Recuerdo la primera vez que escuché la frase, ya viene la siguiente generación. Recuerdo mucho la sensación, era emoción mezclada con algo extraño, como si de pronto lo que tenía en casa hubiera envejecido de golpe. Mi consola seguía funcionando, mis juegos seguían siendo divertidos, nada había cambiado realmente. Y aún así, algo se sintió distinto. Durante mucho tiempo, la consola que tenías no era parte de una línea histórica ni de un ciclo comercial, era simplemente tu consola, el lugar donde ocurrían tus juegos. El tiempo en el gaming se medía de otra forma, no por lanzamientos de hardware, sino por tardes libres, vacaciones, amistades y juegos que se quedaban contigo más de lo esperado. Hoy quiero hablar de algo completamente normal dentro del gaming, pero que pocas veces cuestionamos, la idea de las generaciones de consolas, porque, aunque suene lógico, no siempre describe la realidad del jugador. Yo soy Páez de Capital VG, sean bienvenidos. El concepto de generación funciona muy bien como narrativa, ordena la historia, divide el tiempo en bloques, da la sensación de progreso constante, pero la experiencia de jugar no cambia de forma tan brusca como sugiere esa división. La tecnología evoluciona de manera gradual, los motores gráficos se refinan poco a poco, las ideas creativas se transforman lentamente. Nada termina el día que una consola nueva llega. Sin embargo, la conversación alrededor del gaming sí cambia de inmediato. De pronto aparecen nuevas palabras: potencia, ray tracing, velocidad, arquitectura, rendimiento, teraflops. El lenguaje técnico reemplaza el lenguaje de la experiencia. Si pensamos en los primeros años del gaming doméstico, las generaciones sí parecían representar cambios enormes. El salto de Atari y los sistemas de 8 bits hacia el NES no fue solo técnico, fue un rendimiento de lo que significaba jugar en casa. Más estabilidad, mejor diseño de juegos, una industria que aprendía de sus propios errores. El avance era evidente, pero incluso ahí lo importante no era la potencia, sino la claridad del diseño. Después llegó el salto a los 16 bits, más colores, más velocidad, mejor sonido. Era la primera vez que el progreso técnico se volvía visible de inmediato. Los juegos se sentían más vivos, más expresivos. Sin embargo, las bases del diseño seguían siendo las mismas. Las reglas del juego no cambiaron tanto como la presentación. El verdadero cambio estructural llegó con el 3D. La generación de PlayStation, Nintendo 64 y Sega Saturn no solo mejoró gráficos, cambió la forma de pensar los videojuegos. Moverse en 3 dimensiones, controlar cámaras, explorar espacios, fue un momento de descubrimiento pero también de tropiezos. Controles incómodos, cámaras difíciles, lenguaje visual todavía en construcción. La innovación era real, pero también imperfecta. La generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox refinó todo eso. No reinventó el videojuego, lo estabilizó. Los mundos en 3D comenzaron a sentirse naturales, las interfaces se volvieron más intuitivas, las narrativas crecieron. Fue menos revolucionaria, pero mucho más sólida. Y curiosamente, muchos jugadores siguen regresando a esa época, no por nostalgia solamente, sino porque el equilibrio entre la tecnología y el diseño era muy claro. Luego vino la era del HD, con PlayStation 3 y Xbox 360. A partir de aquí, Nintendo siguió su propio camino con la Wii, y se alejó de la carrera armamentística de la potencia. El avance se volvió costoso, alta definición, motores gráficos complejos, producciones más grandes. La industria se volvió más ambiciosa, pero también más conservadora. Los presupuestos crecieron y el riesgo creativo disminuyó. Fue una generación impresionante, pero también el inicio de la estandarización de los grandes juegos. La generación de PlayStation 4 y Xbox One mostró algo distinto. Por otro lado, Nintendo continuó con su línea casual con la Wii U, y a media generación, con su híbrida Nintendo Switch. En cuanto a las otras compañías, el salto tecnológico fue más pequeño, pero el ecosistema cambió profundamente. Distribución digital, actualizaciones constantes, servicios en línea, juegos como plataforma. El hardware avanzó,
pero la transformación real ocurrió en el modelo de consumo. La generación dejó de definirse solo por la consola. Y entonces llegamos al presente. PlayStation 5 y Xbox Series representan un tipo de progreso diferente. A su vez, Nintendo intenta incorporarse a los nuevos estándares con Nintendo Switch 2. Ahora las compañías buscan cargas más rápidas, mayor estabilidad visual, mejor rendimiento, avances importantes pero menos visibles para el jugador promedio. La evolución existe, pero ya no se siente como un cambio de era, sino como refinamiento. El problema aparece cuando esa narrativa redefine la forma en que jugamos. Sin darnos cuenta, empezamos a asociar lo nuevo con lo valioso y lo anterior con lo reemplazable. La obsolencia deja de ser técnica y se vuelve cultural. Una consola puede seguir funcionando perfectamente, pero ya no ocupa el mismo lugar en la conversación. Se vuelve invisible. Esto también afecta la manera en que se diseñan los videojuegos. Los primeros años de una consola rara vez están definidos por ideas radicalmente nuevas. Muchas veces están definidos por demostraciones técnicas, juegos que existen para mostrar iluminación, alardear de sus físicas y presumir sus escalas, experiencias que cargan la responsabilidad de justificar la inversión del jugador. Y en ese proceso, la creatividad a veces se subordina al espectáculo tecnológico. Mientras tanto, los juegos que no necesitan demostrar nada suelen encontrarse en otro lugar, en consolas antiguas, en títulos independientes, los cuales han demostrado su propuesta de valor a través de sus mecánicas, y en proyectos más pequeños que se atreven a arriesgarse. Ahí el foco vuelve a ser el diseño de juego, la emoción de explorar nuevas experiencias atrevidas y arriesgadas, y la interacción con mundos y escenarios diferentes a la escena AAA. Con el tiempo, uno empieza a notar algo. Los juegos no envejecen al mismo ritmo que la tecnología. Un buen sistema de juego puede sentirse vigente décadas después. Una dirección artística sólida puede sobrevivir a cualquier avance gráfico. Una historia bien contada no pierde fuerza con el paso de los años. Lo que cambia es la conversación, no el juego. Quizá por eso volver a títulos antiguos se siente distinto, no como un retroceso, sino como un descanso del ruido constante del progreso. Una forma de recordar que el gaming no siempre estuvo obsesionado con el siguiente salto tecnológico. Hubo un momento en el que bastaba con descubrir un juego nuevo, sin pensar en comparativas, sin anticipar el siguiente hardware y sin sentir que el tiempo corría en contra. Tal vez la verdadera pregunta no es si las generaciones existen, porque claro que existen como ciclos industriales. La pregunta es si debería definir la forma en que experimentamos los videojuegos. Porque cuando el progreso se vuelve la medida principal, la experiencia corre el riesgo de quedar en segundo plano. Y jugar no se trató de estar al día, sino de estar presente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna vez regresaste a un juego antiguo y descubriste que seguía siendo igual de especial, probablemente ya entendiste esto sin necesidad de explicaciones. Cuéntame en los comentarios, ¿qué juego sigue siendo importante para ti, sin importar la generación en la que nació? Yo soy Páez de Capital VG, y recuerda, dejar de jugar es dejar de crecer.